todo el corazón realizando este trabajo de producción para todos ustedes y como es costumbre, en Primera Página, entrevistas de interés nacional, de impacto, de análisis con todos estos hechos que ocurren en Venezuela y por supuesto el tema no podría ser otro que la situación que se vive entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro país. Vamos a iniciar de inmediato ya para que conozcan nuestro invitado el día de hoy. Es Andrés Ignacio Silva Ayala, abogado y consultor político, máster en comunicación política y marketing electoral. Estamos dispuestos ya para analizar este tema que, por supuesto, tiene incidencia en la dinámica venezolana en todo momento. Bienvenido, Andrés, pero por supuesto, gracias por acompañarnos en este programa aniversario, en esta edición especial el día de hoy. Muchas gracias, Luciana, y feliz aniversario para todo el equipo. Bien, Andrés, de inmediato eres consultor y estás allí atento y tienes que estar al día en todo porque tienes pertinencia en lo que es la toma de decisiones para todas esas personas que están por hacer algún tipo de inversión, tomar algún tipo de decisión importante con todo lo que tiene que ver en esta dinámica productiva, social y económica en Venezuela. ¿Cómo ves el panorama desde ese equipo de consultoría? Bueno, Luciana, en estos momentos estamos viviendo situaciones de alta tensión que no solo están afectando a nivel político con Estados Unidos y Venezuela, en estos momentos en un pico de tensión como el que no se veía desde hace muchísimos años, pero además esto no solo está afectando, como digo, lo político, está afectando todo lo económico al entender que tenemos aerolíneas que les está costando mucho volar a Venezuela, sea o porque no han cumplido con los requisitos para mantener sus permisos, o sea, por las alertas emitidas por la Organización Aeronáutica de los Estados Unidos. Hay también una prohibición del Instituto Aeronáutico de España que ha prohibido que estas aerolíneas aterricen en territorio español. Entonces, por supuesto, esto está afectando a los pasajeros, que más o menos calculo que unos 15.000 a 20.000 pasajeros se están viendo afectados por estas cancelaciones hasta estos momentos. Pero además tenemos estos otros sectores que dependen de las importaciones, las exportaciones, que dependen del comercio exterior, que por la presión están poniendo en pausa o simplemente están deteniendo todas esas operaciones comerciales que por supuesto afectan al venezolano en un intento de generar una presión política. Andrés, ¿y qué desenlace puede tener este tema tan importante que has tocado de las aerolíneas, de la conectividad internacional de Venezuela? Porque algunos de los que prestaron atención a la alerta de seguridad emitida por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hicieron este cese de operaciones. Luego vino una reacción por parte del Instituto Venezolano, especializado en el área de aeronáutica, y algunos comentaban que ha habido una actitud de, bueno, si no quieres volar hacia Venezuela, ¿para qué necesitas el permiso? Ha habido también especie de retaliación entre diferentes aerolíneas y el instituto, pero en una época tan importante como la Navidad, ¿qué desenlace crees que pudiera tener esta situación de conectividad internacional? Bueno, esta situación está afectando a una gran cantidad de venezolanos, no solo porque Latinoamérica es la región donde actualmente hay un mayor crecimiento en los vuelos comerciales desde el continente hacia Europa y hacia otros destinos, sino además porque, como digo, son unos 20.000 venezolanos que se están viendo afectados por esta medida, son unos 20.000 venezolanos que no se pueden reencontrar con su familia en Navidad, que no pueden realizar operaciones de comercio, son 20.000 venezolanos que simplemente se les está encapsulando aquí en el territorio en un intento de generar esa presión política que buscan los Estados Unidos, pero que realmente no está ejerciendo presión política, está simplemente afectando a los venezolanos en una época tan importante como lo es la Navidad. Entonces hay que entender que cuando nosotros vemos esta cancelación masiva de vuelos, vemos como hay aerolíneas que se les ha revocado la licencia y vemos cómo hay todavía aerolíneas que mantienen operaciones, pero que ya anunciaron, como lo fue Copa y Wingo, que van a reducir la cantidad de vuelos, a pesar de que hay otras como Láser, que más bien los van a incrementar. Entendemos que esto es nuevamente el empresario venezolano teniendo que atravesar momentos donde se necesita más que nunca la resiliencia. Estamos esperando a que el desenlace a toda esta situación pase por los canales diplomáticos, donde se pueda llegar a una negociación, donde por lo menos se pueda regular un poco ese comercio venezolano para que los ciudadanos de Venezuela podamos seguir intentando hacer nuestra vida con algún tipo de normalidad. La semana pasada tuvimos la oportunidad de recibir a la presidenta a Vicky Herrera de Avavit, de las agencias de viajes y turismo, y hablaba de todo el trabajo que les toca con respecto a la cancelación de itinerarios, los cambios, atender al cliente, al pasajero, todas las interrogantes que iban surgiendo con respecto a, bueno, ¿qué voy a hacer con mi boleto? ¿Voy a poder cambiarlo? ¿Voy a poder viajar? Pero esto por un lado con lo que tiene que ver con comercio y posiblemente viajes personales, el reencuentro familiar. Pero tan importante este tema de la repatriación de connacionales que se venía dando con normalidad, utilizaste esa palabra, había cierta regularidad,
más de 13.000 venezolanos ya estaban siendo repatriados, que contaban con ese vuelo, y se ha dado la suspensión de este tránsito aéreo proveniente de Estados Unidos hacia Venezuela. Ahora, ¿qué impacto tiene esto para esos migrantes venezolanos que están en este limbo en medio de esta tensión internacional? Para el migrante venezolano esta es una situación gravísima. Por eso sabemos que en los Estados Unidos lo que se ha estado haciendo con los migrantes es que se les retiene en los centros especiales de detención de ICE hasta que o logren pasar por un juicio o por un proceso judicial en el cual ellos puedan determinar su condición como migrante en los Estados Unidos, pero aquellos que o ya hayan pasado por ese proceso o que simplemente se les haya pasado directamente a la etapa de deportación, estos son venezolanos que van a quedarse detenidos indefinidamente. Es decir, si estos vuelos no se regulan en un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, todo este tiempo esos venezolanos se van a encontrar detenidos. O peor, podemos volver a la situación que estábamos viendo al principio de la administración Trump, que es que estos venezolanos van a terminar siendo trasladados hacia El Salvador, al centro de detención conocido como el SECOT. Todo esto es muy preocupante, primero porque ya hemos visto la opinión de expertos jurídicos internacionales que han hablado sobre la falta de legalidad en el proceso de trasladar a migrantes hacia El Salvador por parte de los Estados Unidos. Y la segunda, porque estos son venezolanos que van a permanecer privados de libertad sin debido proceso y sin un juicio correspondiente por una larga cantidad de tiempo. Entonces, por supuesto, muy al estilo de Donald Trump, esta medida se está tomando en diciembre, un mes donde salen las temáticas, como estábamos comentando antes, de reunificación familiar, de viajes personales, y esto lo que ha generado es que todos los diarios del mundo, su principal noticia en los horarios estelares, sea precisamente el tema Venezuela. Ahora te pregunto, Andrés, desde ese punto de vista de la consultoría, ¿han tomado en cuenta lo que serían las consecuencias tardías? Porque estamos viendo las inmediatas, lo que tiene que ver con la época decembrina, lo que tiene que ver con las consecuencias inmediatas a toda esta tensión, pero por supuesto a la postre va a haber una serie de consecuencias en materia económica, en el impacto familiar, en el estado de ánimo de estos migrantes, también del que está en Venezuela esperando por ese familiar o por ese amigo que se encuentra en este tránsito, o en esa incertidumbre con respecto a las medidas de protección migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos, que también han sido suspendidas para los venezolanos, y de esa forma de regreso. ¿Han hecho el análisis o ese ejercicio de lo que pudieran ser, bueno, las consecuencias ya en el primer semestre de 2026? Es así, bueno, a largo plazo, una de las primeras cosas que se viene a la mente es esa cantidad de venezolanos que estaban fuera del país y que en estos momentos se encuentran varados en el país donde estaban, porque no tienen una manera de regresar a Venezuela, sea por el alto costo de los pasajes para regresarse. Hay aerolíneas donde se le ofreció a los pasajeros el reembolso o redestinar el pasaje hacia otra fecha, pero hay aerolíneas que todavía no tienen la certeza, porque además muchas de ellas, por la fecha en la que estamos, ya se encontraban agotadas esas rutas. Hay que entender, las rutas Caracas-Madrid, Madrid-Caracas están promediando entre un 85 y 90% de capacidad en venta. Entonces son unas líneas donde no es tan sencillo el hecho de que si no me pude ir un día, simplemente cambio la ruta y me voy a otro. Son rutas que son altamente transitadas. Entonces, a largo plazo hay que entender, hay venezolanos que se van a encontrar con una situación muy difícil intentando sobrevivir o sostenerse en el exterior. Por otro lado, tenemos a venezolanos que estaban esperando o cargamentos de mercancía o estaban esperando realizar operaciones de comercio o de importación importantes en este mes que no van a verse posibles de ejecutar. Y por otro lado, tenemos por supuesto que en diciembre el venezolano se activa mucho. Tenemos lugares como la isla de Margarita, que depende mucho del comercio de diciembre, y ya vimos como por ejemplo Rusia anunció que redestinaron a los pasajeros que iban a ir a Margarita hacia Cuba. Y tenemos otros similares a este, como lo puede ser Lechería, como lo pueden ser algunos sitios de Caracas, La Guaira, que a largo plazo esta falta de turistas y de inversión que se venía viendo con regularidad en los últimos años, esto afecta directamente la planificación para el 2026 para esta gente. Andrés, vamos a hacer una pausa, pero tocaste el punto de la legalidad de los operativos de migración que se realizan en Estados Unidos. Vamos a quedarnos con ese aspecto de legalidad, pero para analizar lo que ha tenido que ver con las muertes que ocurrieron en el Mar Caribe, en aguas internacionales, en las cercanías de Venezuela, también como consecuencia de esta situación que se vive entre Estados Unidos